Gonzalo, nos cuentas cómo y cuándo comienza tu relación con la UAC. Pues yo estaba en la escuela de magisterio, eh, y en esos años de estudiante de magisterio pues fue cuando conocí a la UAC. Yo la primera referencia que tengo es una conferencia que fue a dar Pepe Domínguez allí a la escuela de magisterio. Yo creo que eso fue en el año 75 o principios del 76. Y, y bueno, a partir de ahí, pues también dio la coincidencia que empezó a dar clases en la escuela de magisterio, en el curso 75-76, Antonio Hernández, empezó a dar clases allí y al poco tiempo, pues junto con otras profesoras que había, que eran también religiosas, pues teníamos un grupo que nos reuníamos una vez a la semana, en donde tratábamos pues temas de actualidad política. Claro, era un momento de mucha efervescencia política, era cuando se estaba acabando la dictadura y nosotros en la escuela de magisterio estábamos llevando una experiencia nueva, pedagógica. Nosotros, mi promoción, éramos la primera promoción del Plan 71 de la Escuela de la de María. Entonces pues estábamos el grupo de alumnos, unos 90 alumnos así, con los profesores, porque la otro plan de magisterio estaba en otro sitio, ¿no? Entonces estábamos viviendo un ambiente de mucha libertad y de mucha innovación y entonces en ese ambiente en el que empezamos a reunirnos un grupo de gente de los que estábamos de mi curso, con esta religiosa y con Antonio Hernández, y de ahí después, al año siguiente, pues ya acabo yo la carrera y empiezo a trabajar allí en Granada mismo, ¿no? Y entonces pues me proponen, junto con otros compañeros, pues formar un grupo, y entonces pues a partir de ahí empezamos a iniciarnos a la OA y al poco tiempo pues nos incorporamos a la OA. O sea que estamos hablando, yo entré en la OA en el año 77. Acabamos la iniciación y a los pocos meses se celebraba la tercera asamblea general, que se celebró en Valencia, ¿no? Y ya ahí asistimos, lógicamente, claro, sin enterarse de muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues ya a partir de ahí pues nos incorporamos, el equipo completo nos incorporamos a la UAS. Muchos de ellos pues todavía siguen estando en Granada, ¿no? Y bueno, pues yo he tenido la suerte de que casi desde el principio he tenido mucha vinculación con la OA a nivel general, es decir, desde el principio empecé a participar en los plenos, empecé a estar en reuniones generales, al poco tiempo entré en la comisión diocesana y bueno, a partir de ahí pues fue, diríamos, una experiencia, una vivencia intensa de la OA, ¿no? Y después, del periodo del servicio militar, pues cuando me incorporé de nuevo, pues al poco tiempo me incorporé también de nuevo a la comisión diocesana y en el año 87 pues me propusieron para formar parte de la comisión de Andalucía y entré a formar parte de la comisión en el curso 87-88. En ese momento, hasta ese momento, en la UAD de Andalucía había estado funcionando la comisión con 6 miembros, con todas las responsabilidades, pero a partir de esa fecha, pues viendo que había dificultades y tal, pues quedó una comisión más reducida, ¿no? Con un conciliario, un presidente y un responsable de organización, que es la estructura que hoy viene teniendo, ¿no? Y en esa comisión, pues estábamos Domingo Ruiz de Córdoba, Pepe Jiménez, que después fue presidente general, y yo, ¿no? Y a los pocos años, a los 2 años, pues Pepe Jiménez fue elegido presidente general y entonces pasé yo a ocupar la responsabilidad de presidencia de Andalucía, ¿no? Después, cuando terminó esto, pues seguí mi militancia allí en la diócesis, en Granada, y he estado después, pues he estado en varias ocasiones, he sido miembro de la comisión diocesana, normalmente en representación, y bueno, por eso digo que he tenido la suerte de participar mucho en la vida a nivel general en la UAR, ¿no? Salvo la Asamblea de Granada, en la que no pude estar porque estaba haciendo la mili, pues en todas las asambleas que ha habido desde la de Valencia, pues he estado presente, ¿no? Entonces, eso también me ha permitido pues conocer a Malagón,
haber asistido a muchos cursillos con Malagón, con Pepe Domínguez y con mucha de esta gente de la que ahora hablamos, históricos, pues bueno, ese bagaje pues lo tengo, ¿no? ¿Por qué piensas tú que por qué nace la OAC y en qué circunstancias se desarrolla, ¿no? en esa primera andadura desde 1946 a 1956? Bueno, pues nace por una necesidad histórica que había, ¿no? Es decir, los obispos españoles se dan cuenta que hay un desgarro enorme entre la Iglesia y la clase obrera, y entonces pues a instancia e indicación del Papa Pío XII, pues que en la visita al Límina que tienen, pues les dice que hay que hacer algo, ¿no? a ese respecto. Entonces es cuando encargan a Guillermo Rovirosa pues que ponga en marcha un movimiento especializado de acción católica para evangelizar al mundo obrero, ¿no? Entonces yo creo que era algo que faltaba en la Iglesia española y que vino a cubrir un hueco importantísimo que había, ¿no? En la tarea evangelizadora, ¿no? Y bueno, pues luego se demostró cómo la OAC pues pudo desarrollar a lo largo de ese tiempo una forma de evangelizar genuina, totalmente distinta a lo que se venía haciendo hasta entonces, que era una visión paternalista en la cual pues se iba como de redentores de la clase obrera, ¿no? Entonces con la OAC se inaugura una forma de presencia de la Iglesia en el mundo obrero totalmente distinta, en la cual lo que se plantea es que son los propios obreros los que tienen que evangelizar a los mismos obreros, ¿no? Y que eso muchas veces lo repite Rovirosa. ¿Qué momentos destacarías en tu historia como caminos de solidaridad y de vida desde el movimiento? ¿Qué conflictos se pueden destacar desde la iniciativa o la participación oacista? Bueno, yo desde que estoy en la OAC, pues muchos militantes estábamos implicados en muchas luchas, ¿no? Yo en concreto, por ser del campo de la enseñanza, pues participé desde mis tiempos de estudiante, de magisterio, participé en el nacimiento de los sindicatos en la enseñanza. Es decir, en ese momento, cuando yo estudiaba, en el año 75, 76, los sindicatos eran ilegales, ¿no? Entonces, ya en mi época de estudiante, vuelvo a decir, tuve también la suerte de que allí en la escuela donde yo estudiaba magisterio era un lugar de reunión, de los maestros. Es decir, había un momento de conflicto, de mucha ebullición. En el año 74, 75, los maestros cobraban unos sueldos de miseria y entonces se empiezan a movilizar. Y entonces, pues los locales de la Escuela de la Ave María se les prestan para poder reunirse. Entonces es un momento en el cual las reuniones eran unas reuniones asamblearias donde había un delegado por cada uno de los centros escolares que había, ¿no? Entonces se reunían allí semanalmente y era una situación de clandestinidad, de tal manera que cuando entraba alguien allá a la asamblea, pues se preguntaba, a ver, ¿a este quién lo conoce?, ¿no? Entonces si decían que no lo conocía nadie, pues porque había entonces muchos policías infiltrados, ¿no? Entonces ya a renglón seguido, pues que ya empecé yo a trabajar, pues empecé a participar en esa gestación de los movimientos, ¿no? Y las primeras grandes huelgas que hubo era una coordinadora lo que había, no estaban los sindicatos, ¿no? Había una coordinadora, había unos coordinadores de cada una de las provincias y eso era, como diríamos, el comité de huelga. Entonces hubo unas huelgas muy importantes en el año 75, en el año 76, 77, en donde salíamos a asamblea semanal. Ya después, cuando pasó un poco más el conflicto, ya nos reuníamos en la escuela normal y era todos los sábados, pero asambleas desde las 10 de la mañana hasta las 1, hasta las 2 de la tarde, y entonces en todo ese movimiento sindical pues yo he participado activamente y he participado junto con otros compañeros de la OAC en la creación y fundación, pues, por ejemplo, de sindicatos de enseñanza, de comisiones o de UGT, y sí, desde esos momentos hemos ahí participado, ¿no? Y luego, pues bueno, pues también he visto como otros compañeros y compañeras han estado activos en distintas luchas que se han hecho posteriormente, ¿no? Antes de mi incorporación a la OAC, que yo todavía era un niño, pues hubo un conflicto bastante importante en Granada, que fue la huelga de la construcción del año 70, donde hubo varios muertos y donde hubo
destacada presencia de militantes de la UAC en esa huelga, ¿no? En ese comité de huelga, en concreto Antonio Quitián, que era un sacerdote, bueno, era porque sigue viviendo, era un cura obrero y estaba, diríamos, dentro del comité que estaba negociando la huelga, ¿no? Y había también otros militantes de la UAC como Pepe Juárez, ¿eh? Entonces ahí la UAC participó muy activamente, ¿no? Lo mismo que después, en el año 75, también participaron activamente en el encierro en la Curia, de un barrio del polígono de Cartuja, se encerraron en la Curia, y ahí estuvieron también algunos sacerdotes como Antonio Quitián y Ángel Aguado, y algunos de ellos los llevaron a la cárcel concordataria de Zamora. No me acuerdo cuánto tiempo estuvieron, pero estuvieron ahí un tiempo, ¿no? Y después, bueno, pues en el transcurso de los años, pues siempre hemos participado activamente pues, en las movilizaciones que ha habido, en las mejoras de la enseñanza, y todo eso, pues hemos participado activamente, ¿no? Y últimamente, en los últimos años, por lo que más bien pues, se está acompañando mucho el trabajo y la lucha que se viene haciendo en los barrios más marginados y degradados de Granada, y también bastante también con la lucha, con la solidaridad con los inmigrantes. Se ha participado bastante, colaborando con alguna asociación de inmigrantes sudamericanos, sobre todo allí en Motril, ¿no? Y en fin, eso ha sido un poco la trayectoria, ¿no? La vivencia. ¿Dónde se ha visto concretamente plantada la Iglesia de Jesucristo en el corazón del mundo obrero a lo largo de estos años? Pues yo creo que se ha visto plantada, pues bueno, en muchas realidades de barrio, en muchas realidades vecinales. Ahí a mí me viene a la memoria militantes que son un referente por todo lo que han luchado y trabajado en pro de la dignidad de las personas de esos barrios, ¿no? Para salir de esa situación de postración, de indiferencia. También hay un hecho así más significativo que conozco por ejemplo, en Motril, un sacerdote oacista pues contribuyó a crear y a poner en marcha una cooperativa de transporte como TRAN, que hoy todavía sigue funcionando, además que tiene bastante vitalidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí en los barrios obreros, como digo, en los centros de trabajo, por ejemplo, en los centros de enseñanza, en los hospitales, o sea, en todos los sitios donde ha habido militantes de la UAC trabajando, o bien por su compromiso social en los barrios, o en la misma contribución en los cuadros sindicales. Es decir, cantidad de militantes han estado como responsables sindicales, y ahí se ha dejado una impronta. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para el desarrollo de la OAC y para el desempeño militante de sus miembros? Obstáculos. Yo creo que los obstáculos han sido muchas veces nosotros mismos, nuestras incoherencias, nuestras infidelidades. Es decir, es verdad que ha habido obispos que diríamos no han visto con mejores ojos, y otros que no han visto con peores ojos, pero nunca nos han podido prohibir hacer lo que teníamos que hacer, ¿no? Que es evangelizar al mundo obrero. Entonces, yo creo que los obstáculos o las limitaciones más han podido estar en nosotros mismos, en nuestras incongruencias, en nuestras posibles faltas de constancia, de autenticidad, ¿no? Yo ahí es donde veo, porque es verdad que tradicionalmente a la UAC la jerarquía de la Iglesia no se lo ha puesto fácil. Eso es una constante desde los primeros tiempos con Rovirosa a la actualidad. Pero también es verdad que nadie nos ha prohibido hacer lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces yo pienso que más ha podido venir por nuestra falta de radicalidad o de encarnación, más que en que haya habido unos impedimentos que no hayan imposibilitado desarrollar y llevar a cabo nuestra tarea, creo yo. ¿Cómo se pasa de ser un grupo de acción o un espacio donde se sacan de forma eficaz tareas a realmente ser un modo de vivir diferente?
Bueno, yo pienso que eso es un proceso largo y que dependiendo del militante pues dura más tiempo o dura menos. Quiero decir que desde el momento en que se produce esa concienciación, ese contacto en el cual la gente empieza a despertar, la gente empieza a preguntarse qué le pasa y por qué le pasa, y a entrar en un proceso, diríamos, en el que de conversión, en el que tu vida va cambiando, pues es un proceso más o menos largo, ¿no? Y ese proceso normalmente se desarrolla con el plan de formación, ¿no? El plan de formación es lo que nos va haciendo, es la que nos va haciendo como militantes y nos va construyendo tanto a nivel personal como desde la fe, ¿no? Yo ahí siempre cuando miro hacia mí no me imagino mi vida sin lo que la OA me ha aportado, ¿no? Porque la OA en mí ha sido mucho lo que me ha aportado, ¿no? Quizás porque yo conocía la OA muy joven, ¿no? Yo con 20 años ya conocía la OA y empecé a formarme en la OA, por tanto, gran parte de lo que soy lo debo a todo ese proceso, ¿no? Por eso yo a veces cuando he pensado sobre esto, o bien porque me han pedido que hiciera algún testimonio o algo, pues he pensado eso, es decir, que yo no sé cómo sería si no hubiera conocido la OA, ¿no? Pero lo que está claro es que a mí me ha configurado la OA, ¿no? Entonces, yo también por la experiencia de acompañamiento a grupos de militantes, este proceso de concienciación, de interiorizar, y de ahí haciendo vida el mensaje de Jesús, es un proceso lento y un proceso que cada persona pues tiene un ritmo, ¿no? Entonces ves que hay militantes que se acercan y que ves que hay un crecimiento muy rápido y después hay como un estancamiento, y sin embargo hay otros que ves que el proceso es como más lento, que está más lleno de dudas, pero que cuando arrancan pues digamos se le ve un crecimiento grande, ¿no? Se ve un crecimiento que se palpa bastante, ¿no? Entonces yo por eso siempre digo que hay que respetar mucho los ritmos que los militantes tienen en su proceso de acercamiento y de profundización en la fe, ¿no? Y que lo que hay que hacer es acompañarlos, ¿eh? Otra cosa es cuando no quieren, otra cosa es cuando lo que hacen es poner pegas, ¿no? Es decir, engañarse a sí mismos, ¿no? Pero eso, es decir, es un proceso lento, es un proceso vivencial y que cada uno pues lo vivimos a un ritmo y de una determinada manera, ¿no? Pero que evidentemente no es algo que sea de muy corto plazo, sino que eso requiere un tiempo, ¿no? Quizá lo que nos falte hoy sea un poco eso, un poco de paciencia a la hora de acompañar a la gente que tenemos cerca, a la gente a la que nos acercamos y le ofrecemos nuestro mensaje, nuestra propuesta nuestra propuesta concreta para seguir a Jesús, ¿no? Quizás lo que nos falte sea un poco de paciencia y enseguida queremos quemar muchas etapas o darlas por hechas y eso no, es decir, yo creo que a veces nos falta pedagogía en ese acompañamiento, ¿no? Y que yo creo que eso es esencial. ¿Qué cosas de esta fructífera historia habría que subrayar hoy para el presente? ¿Qué necesitamos especialmente? Bueno, yo creo que lo que son las constantes históricas de la OA, de la formación, del compromiso, yo creo que eso hay que subrayarlo. Es decir, hoy lo que vemos es que lo que faltan son cristianos y cristianas que tengan una sólida formación cristiana y que quieran vivir su fe acorde con los principios y los valores cristianos. Entonces yo pienso que lo que la OA desde su inicio propone tiene plena vigencia. Otra cosa es que tengamos que ver cómo lo adaptamos, cómo lo hacemos atractivo a los hombres y las mujeres de hoy para que se enganchen y se enamoren de Jesucristo, ¿no? Pero yo pienso que la forma de ser cristianos que inaugura la OA es perfectamente válida y perfectamente y muy necesaria en el momento actual, ¿no? Y que yo creo que conecta mucho con lo que el Papa Francisco nos viene insistiendo desde su pontificado, ¿no? Yo pienso que sí, que los retos que hoy tiene el mundo obrero y los retos que hoy tiene la sociedad, yo creo que se pueden abordar desde esa formación
y ese planteamiento que la OA hace desde su inicio. Yo creo que sí. Tomás Malagón afirmaba que una organización vale lo que valen sus militantes. ¿Cuánto vale la OAC? ¿Cómo andamos de militantes o de militantes? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso que decía Malagón. Yo creo que la OAC de militantes está bien, pero cuantos más seamos mejor, ¿no? Pero yo creo que la OAC hoy en día tiene muchísimos militantes de mucha talla, que son un ejemplo de testimonio, de entrega, de generosidad, y que lo que hace falta es que seamos capaces de ser testigos en esta realidad en la que hoy vivimos y que seamos capaces de contagiar, de enamorar a otras personas para que quieran vivir su vida desde ese seguimiento a Jesucristo y que lo quieran hacer también desde la OAC. Si no lo quieren hacer desde la OAC, pues lo importante es seguir a Jesucristo, pero si lo quieren hacer desde la OAC, pues mucho mejor, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de conocer a Malagón, de participar en alguno de sus de formación? Sí. ¿Qué recuerdo tienes así? Pues de Malagón sí tengo la suerte de que durante más de una vez y más de dos he asistido a cursillos de él, ¿no? Hombre, pues yo lo que recuerdo de él es que un hombre con una preparación intelectual fuera de serie, con una capacidad para exponer y transmitir su pensamiento, la idea y el pensamiento fabulosa, ¿no? Es decir, con un gran pedagogo. Luego una persona con mucha sensibilidad, ¿no? Yo eso es lo que recuerdo de él, y que ya digo que fueron varios cursillos en los que asistí. Por ejemplo, recuerdo uno que hicimos en Ávila en el año 82, que fue en el primero, cuando se abordó lo de los criterios de actuación sociopolítica. Hubo una reunión en la cual estábamos los presidentes y presidentas diocesanos y un miembro o dos por diócesis, en donde se abordó todo esto de los criterios de actuación sociopolítica, pero para nada, curiosamente allí no se dijo que eran de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, porque entonces como que creaba sarpullido en muchos militantes de los que en ese momento había en la OA, y ese recuerdo yo también. También recuerdo otro que tuvimos anteriormente en Córdoba, en la Casa de Ejercicio de San Antonio, sobre identidad cristiana, que eso sería sobre el año 80 o el año 81, sí. Y después pues varias intervenciones en asambleas generales, en pleno, donde don Tomás estaba, sí. Yo te haría una última quizás, ¿no? ¿Qué destacarías del diálogo Iglesia-Mundo Obrero durante este periodo tuyo de presidencia? Puentes que se tendieron, muros que se derribaron, obstáculos que permanecen. Bueno, durante este tiempo, desde que yo estoy en la presidencia, bueno, se ha intentado continuar con lo que ya se venía haciendo anteriormente, ¿no? Que ha sido, pues, procurar un acercamiento entre los obispos y los responsables sindicales, es decir, tender puentes en el sentido de que se pudiera establecer un diálogo, una comunicación, ¿no? Eso se ha logrado, diríamos, a medias, se ha logrado, ¿no? Porque ha habido varios escenarios en los que han participado líderes sindicales, y en concreto con Antonio Algora. También estuvimos haciendo también contactos con Carlos Osoro y con Josito, para tener esos contactos, ¿sí? Entonces eso se ha intentado, y bueno, lo que pasa es que ahí pues yo creo que queda camino por andar, ¿no? Camino por andar, pero que yo creo que hoy no existen esas prevenciones que había en otro tiempo, pero que yo creo que en ese camino hay que seguir avanzando y que hay que seguir potenciando, ¿no? Y que, bueno, pues a través de los encuentros que se organizan a través de Pastoral Obrera, en otros momentos en los encuentros que hemos tenido en los cursos de verano, en los que han participado líderes, secretarios generales de los sindicatos en estos últimos años, pues ha ido en ese sentido, ¿no? También los contactos que hemos tenido con UGT, con comisiones y con uso, en las cuales hemos tenido intercambios en estos últimos años, y yo creo que estamos en el camino, pero en fin, que yo creo que queda camino y espacio por recorrer, ¿no? Pero que yo creo que estamos en un buen momento y en una buena sintonía respecto a eso. Y luego pues yo creo que también ahora
con el cambio de ubicación que se le ha dado a la pastoral del trabajo, que ahora llamamos pastoral del trabajo, y metiéndola dentro donde está pastoral social, pues, y todas las otras pastorales, la pastoral gitana, la pastoral penitenciaria, pues va a posibilitar que podamos trabajar esa sinergia de la pastoral social más de una forma mucho más coordinada, y luego pues intentar también que de alguna manera lo que se viene intentando hacer a través de ITD, que es que el trabajo sea una cuestión social y esencial dentro de la pastoral de la Iglesia, pues vaya calando poco a poco, ¿no? Esa dimensión del trabajo, ¿no?, como elemento esencial de la vida social, pues a ver si poco a poco va calando más en las distintas pastorales o en las sensibilidades que hay al interior de la Iglesia, porque muchas veces cuando hablan mucho con ellos o hablan, al final la parte, diríamos, que creemos, no que sea la más importante, pero que es esencial, ¿no?, por lo que esto que dice el Papa, que está bien que socorramos, que le demos puntualmente una ayuda a una persona, pero que lo que tenemos es que luchar sobre todo por cambiar las estructuras. Pues ese cambio de estructuras pasa porque hay un trabajo decente, y para que haya ese trabajo decente hace falta una lucha política y sindical. Entonces eso se tiene que meter dentro de la mentalidad de la Iglesia, ¿no? El compromiso social que se habla del cristiano no es simplemente atender a este que tiene necesidad y esta urgencia, sino entrar y trabajar por ese cambio estructural, y porque esta cultura de la solidaridad que emana de los valores del Evangelio pues se vaya haciendo vida realmente en nuestra sociedad, y eso pida que haya un cambio efectivo y real en las políticas que se hacen y todo eso, ¿no?, para que haya un cambio de verdad estructural, ¿no?